Imagina que un día estás caminando por un edificio completamente normal. Doblas una esquina, parpadeas por un segundo y de repente todo desaparece. Ya no hay ventanas, no hay puertas al exterior, no hay personas, solo un interminable laberinto de habitaciones amarillas iluminadas por luces fluorescentes que zumban sin descanso. No sabes cómo llegaste ahí, no sabes cuánto tiempo ha pasado. Y lo peor, tienes la sensación de que no estás completamente solo. Eso es exactamente lo que representan los backrooms, uno de los fenómenos de terror más populares de Internet actualmente. Pero lo más inquietante no son los monstruos ni las historias inventadas por la comunidad. Lo verdaderamente perturbador es descubrir cómo una sola imagen publicada en Internet terminó convirtiéndose en una de las leyendas modernas más grandes de todos los tiempos. Hoy conoceremos el verdadero origen de los backrooms, porque millones de personas sienten incomodidad al ver esa fotografía, y como una simple publicación terminó dando vida a un universo entero de terror. La historia comienza el 12 de mayo de 2019. En un foro de internet dedicado a compartir imágenes extrañas, un usuario publicó una fotografía aparentemente insignificante. Era una habitación vacía, paredes amarillentas, alfombra vieja, luces fluorescentes, nada parecía especial. Sin embargo, esa imagen provocaba una sensación difícil de explicar. Parecía un lugar que muchos habían visto antes, aunque nunca hubieran estado ahí. Otro usuario respondió con un pequeño texto que cambiaría para siempre la historia del terror en Internet. Decía en esencia que si alguna vez salías del mapa de la realidad, podría terminar en un lugar llamado los backrooms, un interminable laberinto de oficinas vacías, donde solo escucharías el zumbido constante de las luces y el olor de alfombra húmeda. Ese breve relato fue suficiente para que miles de personas comenzaran a imaginar que había más allá de esa primera habitación. En cuestión de semanas, Internet empezó a construir un universo completo alrededor de aquella idea. Lo verdaderamente extraño de los backrooms no es la historia que se escribió después, es la fotografía. Piénsalo por un momento, no hay sangre, no hay cadáveres, no aparece ningún monstruo escondido entre las sombras, ni siquiera sucede alguna acción, es simplemente una habitación vacía. Sin embargo, millones de personas coinciden en algo muy curioso. Cuando observan esa imagen durante algunos segundos, sienten una incomodidad muy difícil de explicar. Es como si algo estuviera mal, pero no logran decir exactamente qué. Y ahí es donde comienza el verdadero misterio. Nuestro cerebro está diseñado para reconocer patrones. Todos los días caminamos por oficinas, escuelas, hospitales, centros comerciales y hoteles. Son lugares familiares. Sabemos cómo funcionan. Sabemos dónde están las salidas. Sabemos qué esperar. Pero imagina que entras a un edificio y todo parece normal, hasta que notas que llevas caminando 10 minutos y no has encontrado una sola ventana. No escuchas conversaciones, no hay pasos, no hay aire acondicionado, no hay elevadores funcionando. Solo existe el mismo pasillo una y otra vez, las mismas paredes, el mismo techo, la misma alfombra y el mismo zumbido de las luces fluorescentes. En ese momento tu cerebro comienza a enviar señales de alerta, porque algo rompe completamente con la lógica. Y aunque todavía no exista un peligro visible, tu mente empieza a prepararse para uno. Los psicólogos llaman a este fenómeno espacios liminales. Son lugares que normalmente están llenos de personas, pero que por alguna razón aparecen completamente vacíos. Un aeropuerto a las 3 de la mañana, un centro comercial después del cierre, una escuela durante las vacaciones, un hotel donde no aparece hospedarse nadie. Todos esos lugares producen una sensación extraña, no porque sean peligrosos, sino porque nuestro cerebro espera encontrar vida. Cuando esa expectativa desaparece, aparece una emoción muy particular, una mezcla entre nostalgia, incertidumbre y miedo. Los backrooms toman exactamente esa sensación y la llevan al extremo.
No existe una salida, no existe una puerta, no existe una explicación, solo kilómetros y kilómetros de habitaciones idénticas. Algunos investigadores del comportamiento humano creen que el miedo más poderoso no es el miedo a un monstruo, sino el miedo a lo desconocido, porque un monstruo tiene forma, tiene límites, sabes dónde está, pero un lugar infinito es imposible de comprender. Y eso resulta mucho más aterrador. Ahora imagina permanecer ahí durante horas, después durante días, después durante semanas, sin un reloj, sin una ventana, sin saber si es de día o de noche. Poco a poco comenzarías a perder la noción del tiempo. Después empezarías a dudar de tu memoria y finalmente te preguntarías si alguna vez existió el mundo del que vienes. Quizá por eso los backrooms han logrado permanecer vigentes durante tantos años, porque no apelan al miedo tradicional, no intentan asustarte con gritos repentinos, te hacen sentir atrapado, y ese tipo de miedo suele quedarse mucho tiempo en la mente del espectador. Si la historia de los backrooms hubiera terminado con aquella fotografía publicada en internet, probablemente hoy nadie la recordaría. Habría sido una imagen más entre miles de publicaciones extrañas que aparecen cada día en distintos foros. Pero ocurrió algo completamente inesperado. En lugar de olvidar aquella fotografía, Internet decidió continuar la historia. Miles de personas comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Qué habría detrás de esa habitación? ¿Sería solo un cuarto vacío o el inicio de un lugar mucho más grande? Las respuestas nunca llegaron. Así que la propia comunidad decidió inventarlas. Y fue entonces cuando los backrooms dejaron de ser una simple imagen. Comenzaron a convertirse en un universo. Cada usuario añadía un pequeño detalle, una imagen, un nuevo pasillo. Otro describía una habitación distinta. Alguien más escribía el supuesto diario de una persona atrapada. Poco a poco, todas esas ideas comenzaron a unirse, como piezas de un enorme rompecabezas que nunca terminaba de completarse. Fue así como nació el concepto de los niveles. Según estas historias, el lugar de la fotografía original no era todo el mundo de los backrooms, era apenas la entrada, el primer piso de un laberinto prácticamente infinito. Ese lugar recibió el nombre del nivel 0. Un espacio formado por interminables habitaciones amarillas, alfombras húmedas y un constante zumbido proveniente de las luces fluorescentes. Pero el nivel 0 era solo el comienzo. La comunidad empezó a imaginar que, si una persona permanecía demasiado tiempo ahí, tarde o temprano encontraría la manera de llegar a otro lugar. Así aparecieron el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Y con ellos comenzaron a surgir escenarios completamente diferentes. Algunos parecían enormes estacionamientos industriales, otros se asemejaban a túneles de mantenimiento. Había pasillos interminables, oficinas abandonadas, hoteles vacíos e incluso ciudades donde jamás salía el sol. Cada nuevo nivel parecía tener sus propias reglas, sus propios peligros y sus propios secretos. Pero mientras unos usuarios imaginaban nuevos escenarios, otros comenzaron a hacerse una pregunta aún más inquietante. Si existen tantos niveles, ¿quién o qué los habita? Porque un lugar tan inmenso no podía permanecer completamente vacío. Así comenzaron a aparecer las primeras entidades, criaturas descritas únicamente mediante relatos escritos. Al principio eran simples rumores, sombras vistas a la distancia, ruidos escuchados detrás de una pared, siluetas que desaparecían antes de poder observarlas con claridad. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, las descripciones se hicieron cada vez más detalladas. Algunas entidades parecían limitarse a observar desde la oscuridad. Otras perseguían a cualquiera que invadiera su territorio, y unas pocas, según las historias de la comunidad, eran capaces de imitar el comportamiento humano para engañar a quienes llevaban demasiado tiempo perdidos. Lo más curioso es que ninguna de estas criaturas tiene un origen oficial. No existe un autor único, no hay una versión definitiva. Cada persona añadió algo diferente. Y precisamente esa falta de una respuesta absoluta hizo que el universo siguiera creciendo.
A diferencia de una película o una novela, donde la historia termina cuando el autor escribe la última página, los backrooms nunca terminan. Cada semana aparecen nuevos relatos, nuevos niveles, nuevas criaturas y nuevas teorías. Es un mundo construido por miles de personas alrededor del planeta, una especie de leyenda moderna que continúa evolucionando con cada usuario que decide aportar una nueva pieza al rompecabezas. Y quizá esa sea la razón por la que este fenómeno ha sobrevivido durante tantos años. No pertenece a una sola persona, permanece en Internet. Y mientras alguien siga imaginando que podrá existir detrás del siguiente pasillo, los backrooms seguirán creciendo. Pero toda esa imaginación dio un salto enorme cuando dejó de existir únicamente en forma de texto, porque alguien decidió hacer algo que cambiaría el fenómeno para siempre. Le dio movimiento, le dio sonido y, por primera vez, hizo que millones de personas sintieran que los backrooms podían existir de verdad. Eso nos lleva al siguiente capítulo. Durante algún tiempo, los backrooms siguieron siendo exactamente eso, un relato de Internet. Miles de personas escribían nuevas historias, diseñaban mapas, inventaban criaturas y discutían teorías en diferentes foros. Pero fueron de esas comunidades muy poca gente conocía el fenómeno. Todo cambió cuando alguien hizo una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si, en lugar de escribir una historia, la grabáramos? Puede parecer una idea sencilla, pero esa decisión transformó completamente el universo de los backrooms, porque el miedo no funciona igual cuando lo lees, cuando lo ves con tus propios ojos. En enero de 2022, un joven creador publicó un cortometraje que comenzaba como cualquier grabación casera. Un camarógrafo recorría un edificio mientras filmaba. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que, en un instante, el suelo desaparecía bajo sus pies, la cámara caía, la imagen se sacudía violentamente, y cuando finalmente todo podía estabilizarse, el mundo había cambiado. Frente al lente aparecía un interminable laberinto de habitaciones amarillas, sin música, sin explicaciones, solo el zumbido constante de las luces fluorescentes y un silencio tan incómodo que hacía parecer que algo observaba desde algún rincón. Lo más sorprendente era que la grabación no parecía una película, parecía un video encontrado por casualidad, como si alguien realmente hubiera desaparecido, y eso hubiera sido la última evidencia de lo ocurrido. Ese estilo de narración recibe el nombre de found footage, o metraje encontrado, una técnica utilizada desde hace décadas en el cine de terror, para hacer que el espectador sienta que está viendo imágenes reales, recuperadas de un suceso inexplicable. No hay un narrador diciendo qué sucede, no aparecen efectos especiales exagerados, no existe una banda sonora que anuncie el peligro, solo una cámara. Y la sensación de que todo está ocurriendo en tiempo real. Esa ilusión de realidad hizo que miles de personas compartieran el video, preguntándose exactamente lo mismo. ¿Y si esto fuera auténtico? Por supuesto. No tardaron en descubrir de que se trataba de una producción creada con herramientas de animación y efectos digitales, pero para entonces ya era demasiado tarde. El video había despertado algo mucho más poderoso que el miedo, había despertado la imaginación. Después comenzaron a aparecer decenas de creadores haciendo sus propias versiones. Algunos imaginaban nuevos niveles, otros mostraban expediciones enteras. Había quienes recreaban supuestas organizaciones dedicadas a investigar los backrooms, y otros contaban la historia desde el punto de vista de personas atrapadas, registrando cada día de supervivencia con una vieja cámara de video. Cada producción parecía ampliar un poco más ese universo. Y cuando más realistas eran los escenarios, más personas comenzaban a preguntarse cómo habían sido creados. Muchos de aquellos videos utilizaban una estética muy particular. La imagen tenía poca calidad, colores apagados, interferencias, rayas horizontales, errores de grabación, como si hubieran permanecido olvidadas durante décadas dentro de una vieja cinta VHS. Lejos de parecer un defecto, esos detalles hacían que todo resultara mucho más creíble, porque nuestro cerebro suele desconfiar de las imágenes demasiado perfectas, pero cuando una grabación tiene fallos, cuando la cámara tiembla, cuando el enfoque tarda en reaccionar y cuando el sonido parece haber sido capturado por un micrófono antiguo, la sensación de realismo aumenta de forma sorprendente. Fue precisamente esa combinación la que dio origen al enorme auge del llamado analog horror, un género que no busca asustar mediante sobresaltos, busca algo mucho más difícil, hacer sentir
que aquello podría haber ocurrido de manera real. El miedo ya no proviene de un monstruo saltando frente a la cámara, proviene de la posibilidad de que estás observando un archivo que jamás debiste encontrar y que sea la razón por la que tantos espectadores terminarán creyendo, aunque fuera por unos segundos, que los backrooms escondían en algo más que una simple historia de internet, porque el terror más efectivo no siempre consiste en mostrar, a veces consiste en hacerte dudar de lo que acabas de ver, dudar de si realmente era una obra de ficción, o preguntarte si en algún lugar del mundo existe un edificio vacío, con paredes amarillas, luces que nunca dejan de zumbar y pasillos que parecen no tener fin. Sin embargo, hay una pregunta que sigue sin responderse: ¿por qué precisamente esa fotografía y no cualquier otra? Terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos de terror más grandes de internet. La respuesta no está en los monstruos, ni en los videos, ni siquiera en la historia. Está en la forma en que funciona nuestra mente, y eso es exactamente lo que descubriremos en la conclusión de este documental. Después de todo lo que hemos visto, es fácil llegar a una conclusión: los backrooms no son un lugar real. No existe evidencia de que alguien haya desaparecido atravesando una pared. No existe un edificio infinito oculto bajo alguna ciudad, ni organizaciones secretas estudiando pasillos interminables. Todo comenzó por una fotografía y con la imaginación de miles de personas que decidieron construir una historia alrededor de ella, pero sí, todo es ficción. ¿Por qué seguimos hablando de los backrooms tantos años después? ¿Por qué millones de personas siguen viendo videos, leyendo teorías y explorando nuevos niveles como si todavía hubiera algo más por descubrir? Quizá la respuesta sea mucho más sencilla de lo que parece. Los backrooms nunca trataron de monstruos, nunca trataron de criaturas escondidas entre las sombras, ni siquiera trataron de un laberinto infinito. Siempre trataron de nosotros. Piensa por un momento en los lugares donde has estado completamente solo. Un centro comercial a punto de cerrar, los pasillos de una escuela durante las vacaciones, un hotel silencioso a las 3 de la mañana, una oficina vacía un domingo. Son lugares normales, has estado ahí antes y, sin embargo, cuando están completamente vacíos, algo cambia. Hay una sensación difícil de explicar y como si el lugar hubiera perdido aquello que lo hace sentirse vivo, nuestro cerebro está acostumbrado a encontrar personas, conversaciones, movimiento, ruido. Cuando todo eso desaparece, empieza a buscar respuestas y cuando no las encuentra, las inventa. Quizá por eso una simple fotografía fue suficiente para iniciar todo este fenómeno, porque esa imagen nunca nos mostró un peligro, nos obligó a imaginarlo. Y muchas veces lo que imaginamos resulta mucho más aterrador que cualquier monstruo. Existe una frase muy conocida dentro del cine de terror. Dice que aquello que no puedes ver siempre da más miedo que aquello que tienes frente a tus ojos. Los backrooms entendieron esa idea a la perfección. Nunca intentan convencerte de que hay algo detrás de cada esquina. Solo hacen que te preguntes, ¿qué pasaría si lo hubiera? Y esa pregunta es suficiente. Porque el miedo no siempre aparece cuando vemos algo extraño. Aparece cuando todo parece demasiado normal. Quizá por eso la fotografía original sigue resultando inquietante, incluso después de tantos años. No porque esconda un secreto, sino porque durante unos segundos consigue que olvidemos que es una simple imagen y nos hace sentir como si realmente pudiéramos entrar en ella, como si bastara con dar un paso más, doblar un último pasillo, cruzar una puerta equivocada y aparecer en un lugar donde el tiempo dejó de existir, un lugar donde todas las habitaciones son iguales, donde las luces nunca se apagan, donde el silencio pesa más que cualquier sonido y donde cada paso solo sirve para recordarte que no sabes cómo regresar. Tal vez nunca ocurra, tal vez sea imposible, pero la próxima vez que entres a un edificio completamente vacío, escuches el zumbido de una lámpara fluorescente y sientas que el pasillo parece mucho más largo de lo normal, es probable que recuerdes esta historia y, aunque solo sea por un instante, una pequeña parte de tu mente volverá a hacerse la misma pregunta. ¿Y si los backrooms existieran? En el próximo episodio no hablaremos de teorías, entraremos al lugar donde todo comienza, el nivel 0. Analizaremos cada uno de sus supuestos peligros, las reglas de supervivencia creadas por la comunidad y por qué, según las teorías de los backrooms, muy pocas personas logran encontrar una salida.
Así que, si decides acompañarme, procura no perder de vista el camino, porque, según dicen, basta con dar un paso en el lugar equivocado para no volver jamás.